En el exclusivo Panteón de las Lomas, la lluvia caía implacable mientras descendía el ataúd de don Joaquín Montero, magnate inmobiliario cuyo imperio se extendía por todo México. Sus 4 hijos permanecían estoicos bajo paraguas negros, sus rostros como máscaras que ocultaban el verdadero drama que estaba por estallar. Apenas 3 horas después, en la biblioteca de la mansión familiar, el notario González extrajo de su maletín un sobre lacrado. El testamento final de don Joaquín anunció con voz solemne. Modificado hace apenas una semana. La tensión era palpable mientras rompía el sello. Alejandro, el primogénito y actual director de operaciones, intercambió una mirada de preocupación con Daniela, la menor y favorita del padre. Francisco, el segundo hijo con problemas de apuestas, se removía inquieto en su asiento. Isabel, la brillante economista que había abandonado el negocio familiar por diferencias con su padre, observaba distante. Divido mi imperio en partes iguales entre mis 4 hijos, leyó el notario, provocando un murmullo de sorpresa. Alejandro se levantó de golpe. Imposible. Papá me prometió el control mayoritario. Tiene que haber un error. Fue entonces cuando el notario extrajo un USB. Don Joaquín dejó este video para ser reproducido en caso de desacuerdos. En la pantalla apareció el rostro severo del patriarca. Si están viendo esto, mis queridos hijos, significa que ya están peleando por el dinero antes de que mi cuerpo se enfríe. Precisamente por eso he decidido que ninguno controlará mi imperio, a menos que demuestren merecerlo. Si alguna vez te has preguntado cómo una familia puede pasar del amor a la destrucción mutua por dinero y poder, esta historia te llevará al corazón de la guerra que destrozó a la dinastía Montero, revelando cómo la ambición desmedida y los secretos enterrados pueden convertir a los hermanos más unidos en los enemigos más despiadados. Grupo Montero había comenzado 50 años atrás como una modesta constructora en las afueras de la Ciudad de México. Con visión, astucia y contactos políticos cuidadosamente cultivados, don Joaquín había transformado aquel pequeño negocio en un imperio inmobiliario que abarcaba desarrollos residenciales de lujo, centros comerciales, hoteles 5 estrellas y hasta una aerolínea privada. Para la sociedad mexicana, los Montero representaban el sueño del éxito, una familia que había ascendido de la clase media al estrellato empresarial en apenas 2 generaciones. La mansión familiar en las lomas de Chapultepec, con sus jardines majestuosos y su colección de arte latinoamericano, había sido escenario de fiestas legendarias donde políticos, artistas y empresarios se mezclaban bajo la atenta mirada de don Joaquín, quien a sus 78 años seguía controlando cada aspecto de su imperio con mano firme. Sus 4 hijos habían crecido entre privilegios y expectativas aplastantes. Alejandro, el mayor de 45 años, había seguido obedientemente los pasos de su padre, trabajando desde los 18 años en la empresa familiar hasta convertirse en director de operaciones. Disciplinado y tradicionalista, era considerado por todos como el heredero natural. Francisco, de 43 años, había mostrado desde joven un brillante instinto para los negocios, pero también una debilidad por las apuestas que lo había llevado a situaciones comprometedoras que el dinero familiar había tenido que resolver discretamente. Como director comercial del grupo, su carisma había cerrado contratos millonarios, pero su impredecibilidad preocupaba a su padre. Isabel, la tercera hija de 40 años, era quizás la más talentosa. Con doctorado en economía por Harvard y una mente analítica excepcional, había regresado a México para integrarse al negocio familiar, solo para abandonarlo 3 años después tras una violenta discusión con don Joaquín sobre prácticas empresariales que ella consideraba éticamente cuestionables. Ahora dirigía una consultora económica de prestigio internacional. Daniela, la menor de 35 años, había sido siempre la favorita de su padre. Con una personalidad carismática y un talento natural para las relaciones públicas, se había convertido en la cara visible de la Fundación Montero, el brazo filantrópico del grupo que lavaba la imagen corporativa con generosas donaciones a causas sociales cuidadosamente seleccionadas. Ninguno de ellos estaba preparado para el contenido del testamento que ahora el notario González leía ante la familia reunida. Yo, Joaquín Eduardo Montero Villaseñor, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro mi última voluntad. Divido mi imperio en 4 partes iguales entre mis hijos Alejandro, Francisco, Isabel y Daniela, con la condición de que ninguno podrá vender su parte durante un mínimo de 5 años. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse.
Alejandro, quien siempre había dado por sentado que heredaría el control mayoritario, fue el primero en reaccionar. Esto contradice completamente lo que papá me aseguró hace apenas un mes, protestó, dirigiéndose al notario. Debe haber algún error, o peor aún, alguien debe haberlo presionado en sus últimos días. Su mirada acusatoria se dirigió directamente a Daniela, quien había estado más presente durante la enfermedad final de don Joaquín. El testamento está en orden, respondió firmemente el notario. Firmado y certificado hace exactamente 8 días. Y como mencioné, don Joaquín dejó un mensaje video grabado precisamente para este momento. La imagen de don Joaquín en la pantalla mostraba a un hombre demacrado por la enfermedad, pero con la misma mirada penetrante que había intimidado a competidores y políticos durante décadas. Mis queridos hijos, comenzó, su voz más débil pero aún autoritaria. Si están viendo esto, significa que ya están peleando por mi dinero, tal como predije. La avaricia es un vicio terrible, uno que conozco bien porque me acompañó toda la vida. Hizo una pausa para tomar aire antes de continuar. Durante décadas construí un imperio, pero fracasé en construir una familia unida. Por eso he decidido darles a todos una parte igual. Ninguno tendrá control absoluto. Tendrán que aprender a trabajar juntos o verán cómo todo lo que construí se desmorona entre sus manos. Considérenlo mi última lección. Los rostros de los 4 hermanos reflejaban emociones contrapuestas mientras su padre continuaba. Sin embargo, soy un hombre práctico. Sé que pedirles colaboración después de años alimentando sus rivalidades es casi imposible. Por eso he diseñado una alternativa. Aquel de ustedes que demuestre ser digno de liderar el imperio podrá comprar las acciones de los demás a un precio favorable, establecido por un tercero imparcial. Don Joaquín esbozó una sonrisa que parecía casi cruel. ¿Cómo demostrar ser digno? El tiempo lo dirá. El notario González y mi viejo amigo Raúl Medina actuarán como fideicomisarios y jueces de sus acciones durante el próximo año. Ellos tienen instrucciones específicas y autoridad para modificar los términos de la herencia según su desempeño. Que Dios los bendiga y los perdone, como yo intento perdonarme a mí mismo por los errores que cometí con ustedes. La grabación terminó, dejando la biblioteca en un silencio sepulcral. Fue Isabel quien lo rompió con una risa seca y sin humor. Típico de papá. Controlando todo incluso desde la tumba, manipulándonos como piezas de ajedrez. Es completamente injusto, protestó Alejandro. He dedicado mi vida entera a la empresa, mientras que tú, Isabel, la abandonaste. Y Francisco casi la llevó a la quiebra con sus préstamos, para cubrir deudas de juego. Cuidado con lo que insinúas, advirtió Francisco, poniéndose de pie. Mi división comercial genera el 40% de los ingresos del grupo. Con métodos que rozaban la ilegalidad, contraatacó Isabel. ¿O crees que no sé cómo conseguiste los contratos gubernamentales del sexenio pasado? Basta, intervino Daniela, la mediadora natural de la familia. Papá apenas ha sido enterrado. ¿No podemos al menos fingir dignidad por un día? El notario González carraspeó incómodamente. Debo añadir que hay condiciones adicionales. Si deciden vender a terceros, cada uno tiene derecho preferente de compra. Además, deben mantener una reunión mensual del Consejo Familiar donde las decisiones importantes requieren mayoría cualificada. Don Joaquín fue muy específico sobre esto. Los días siguientes fueron de tensa calma. Los 4 hermanos asistieron a los eventos públicos de despedida como una familia unida, recibiendo condolencias de la élite empresarial y política del país. Pero tras las puertas cerradas, ya se gestaban estrategias y alianzas. Alejandro, siempre metódico, fue el primero en moverse. Contactó discretamente a Francisco, proponiéndole una alianza. Entre los dos tendríamos el 50%, explicó durante una cena privada en el exclusivo restaurante Puyol. Si conseguimos que Daniela se una, controlaríamos el 75% y podríamos dirigir la empresa sin problemas. ¿Y qué hay para mí en este arreglo?, preguntó Francisco, siempre atento a su beneficio personal. Autonomía total en tu división comercial y un bono anual mejorado, ofreció Alejandro. Además, cuando llegue el momento, apoyaré que tus hijos hereden tu parte sin interferencias. Francisco consideró la oferta. ¿Y qué pasa con Isabel? Isabel tomó su decisión hace años cuando abandonó la empresa, respondió Alejandro con frialdad.
Puede quedarse con su 25% como accionista pasiva o vendernos su parte. Lo que Alejandro no sabía era que, simultáneamente, Isabel había invitado a Daniela a su apartamento en Polanco para una conversación similar. Alejandro y Francisco van a intentar controlarlo todo, advirtió a su hermana menor mientras compartían una botella de vino. Alejandro con su rigidez nunca permitirá las innovaciones que el grupo necesita, y Francisco, bueno, ambas sabemos que sus problemas con el juego no han terminado. Daniela escuchaba atentamente, siempre la diplomática. ¿Qué propones entonces? Una renovación completa, respondió Isabel con pasión. Transparencia financiera, prácticas éticas, diversificación hacia tecnología verde. El mundo está cambiando, y Grupo Montero sigue operando como en los años 90. Entre las dos podríamos transformarlo y multiplicar su valor. Así comenzaron a formarse las líneas de batalla en una guerra que pronto se tornaría mucho más personal y destructiva de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La primera reunión formal del Consejo Familiar, 2 semanas después del funeral, fue aparentemente civilizada. Los 4 hermanos, acompañados por el notario González y Raúl Medina, viejo amigo de don Joaquín y ahora fideicomisario, revisaron informes financieros y discutieron proyectos pendientes. Pero bajo la superficie, las tensiones crecían. Alejandro, como director de operaciones, presentó una visión conservadora para el futuro: consolidar propiedades existentes, reducir riesgos, maximizar dividendos. Francisco propuso lo contrario: expansión agresiva a nuevos mercados, especialmente Centroamérica. Isabel cuestionó ambas estrategias, señalando riesgos financieros y éticos que fueron recibidos con irritación visible. Daniela intentó mediar, sugiriendo compromisos que nadie parecía dispuesto a aceptar. Al finalizar la reunión, los bandos estaban claramente definidos: Alejandro y Francisco en uno, Isabel y Daniela en otro, exactamente como cada par había planeado en sus encuentros privados. Lo que ninguno sospechaba era que don Joaquín, conociendo perfectamente a sus hijos, había previsto exactamente este escenario. Y había dejado instrucciones precisas a Raúl Medina para cuando llegara este momento. Una semana después, los 4 hermanos recibieron una invitación imposible de rechazar. Raúl Medina los convocaba a la hacienda familiar en Valle de Bravo para un retiro estratégico de 3 días. La asistencia era obligatoria según los términos del testamento. La hacienda El Mirador, joya arquitectónica colonial restaurada por don Joaquín, se alzaba majestuosa sobre el lago de Valle de Bravo. Había sido el refugio familiar durante décadas, escenario de cumpleaños, navidades y celebraciones. Pero mientras los 4 hermanos llegaban por separado aquella tarde de viernes, el ambiente distaba mucho de ser festivo. Raúl Medina, un hombre de 75 años con la vitalidad de alguien 20 años menor, los recibió en el salón principal junto a una mujer que ninguno conocía. Les presento a la doctora Carmen Soto, anunció Medina. Especialista en psicología organizacional y mediación de conflictos familiares. Don Joaquín la contrató personalmente para este momento. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa e incomodidad. No necesitamos una terapista, protestó Alejandro. Estamos aquí para discutir el futuro del grupo. Y eso haremos, respondió Medina con firmeza. Pero primero, su padre dejó sobres individuales para cada uno. Instrucciones específicas que deben leer en privado. Cada hermano se retiró a su habitación con su respectivo sobre. El contenido provocaría el primer terremoto de muchos por venir. Alejandro encontró en su sobre una detallada auditoría de los últimos 5 proyectos que había dirigido, revelando ineficiencias y decisiones cuestionables que habían costado millones a la empresa. Junto a esto, una carta manuscrita donde su padre cuestionaba su capacidad para innovar y adaptarse a los nuevos tiempos. Francisco palideció al abrir su sobre. Contenía registros detallados de sus problemas de juego que creía ocultos, incluyendo una deuda reciente de 3 millones de pesos con personas peligrosas que había pagado desviando fondos corporativos. Su padre había estado monitoreando cada paso. Isabel, quien siempre había creído que su ruptura con su padre había sido por principios éticos, descubrió algo devastador: documentos que probaban que ella misma, sin saberlo, había sido instrumental en estructurar operaciones financieras que después consideró poco éticas. Su padre detallaba cómo su brillantez técnica había estado ciega a las implicaciones reales de sus modelos financieros.
El sobre de Daniela contenía quizás la revelación más dolorosa. Pruebas de que varios de los proyectos filantrópicos que dirigía y que consideraba su mayor orgullo eran en realidad elaboradas operaciones de lavado de imagen, diseñadas específicamente para distraer la atención de prácticas corporativas cuestionables y comprar influencia política. Cuando los 4 hermanos se reunieron nuevamente para la cena, el ambiente había cambiado radicalmente. Cada uno portaba el peso de su propia revelación, inseguros de si los demás habían recibido información similar. Supongo que todos recibieron sorpresas desagradables, comentó Raúl, observando sus rostros sombríos. Don Joaquín quería que enfrentaran sus propias contradicciones antes de decidir el futuro del imperio que construyó. Esto es manipulación póstuma, protestó Isabel, siempre la más directa. Típico de papá, usando información privilegiada para controlarnos. Pueden verlo así, intervino la doctora Soto, o pueden considerarlo como una oportunidad para la honestidad que nunca existió en esta familia. Según entiendo, ninguno de ustedes ha compartido jamás sus verdaderas ambiciones, miedos o dudas con los demás. El silencio que siguió confirmó sus palabras. Durante décadas, la comunicación entre los hermanos Montero había sido superficial, competitiva, siempre bajo la sombra dominante de don Joaquín. El retiro continuó durante el fin de semana con sesiones intensas facilitadas por la doctora Soto. Ejercicios de comunicación, análisis de casos empresariales y, lo más difícil, conversaciones sobre la compleja relación que cada uno había tenido con su padre. Verdades incómodas salieron a la luz, como Alejandro había sacrificado su verdadera pasión por la arquitectura para complacer a su padre, como Francisco había comenzado a apostar para lidiar con la ansiedad de nunca sentirse suficiente, como Isabel, a pesar de su aparente ruptura, seguía buscando desesperadamente la aprobación paterna, como Daniela, la aparente favorita, vivía aterrorizada de decepcionar las expectativas. Para sorpresa de todos, estos días de vulnerabilidad forzada crearon pequeños puentes de entendimiento. No resolvieron mágicamente décadas de rivalidad, pero establecieron una base mínima de comunicación genuina. La última noche, Raúl Medina los reunió nuevamente. Mañana regresarán a la ciudad y a sus responsabilidades. Pero antes, don Joaquín dejó un último mensaje. Esta vez, el video mostraba a un don Joaquín notablemente más sereno que en el mensaje anterior. Si están viendo esto, mis queridos hijos, significa que han sobrevivido al fin de semana en Valle, comenzó con lo que parecía casi una sonrisa. Espero que hayan comenzado a verse como hermanos y no solo como competidores. El verdadero propósito de dividir mi imperio en partes iguales no era crear caos, sino forzarlos a colaborar. Hizo una pausa antes de continuar con un tono más grave. Hay algo que necesitan saber. Grupo Montero enfrenta desafíos que ninguno de ustedes conoce completamente. Alejandro entiende los problemas operativos pero ignora las amenazas financieras. Francisco conoce los riesgos comerciales pero subestima la obsolescencia de nuestro modelo de negocio. Isabel tiene la visión estratégica pero carece de la experiencia práctica reciente. Y Daniela comprende mejor que nadie nuestra vulnerabilidad reputacional, pero no puede enfrentarla sola. Don Joaquín parecía mirarlos directamente a través de la pantalla. La verdad es que ninguno de ustedes puede salvar mi legado individualmente. Solo trabajando juntos, combinando sus fortalezas, el grupo sobrevivirá. Les doy un año para demostrarlo. Si fracasan, he dejado instrucciones para que todo sea vendido y el dinero distribuido entre ustedes. Al menos tendrán su fortuna personal, aunque el imperio que construí desaparezca. El video terminó, dejando a los 4 hermanos en un silencio contemplativo. Su padre era un manipulador brillante, comentó finalmente la doctora Soto. Pero también un hombre que, a su manera, intentaba corregir sus errores al final de su vida. El regreso a la Ciudad de México marcó el inicio de una nueva fase en la saga familiar. Los 4 hermanos, aún divididos en muchos aspectos, establecieron un pacto inicial de colaboración. Acordaron reuniones semanales del Consejo Familiar y designaron áreas de responsabilidad basadas en sus fortalezas. Alejandro mantendría la dirección operativa, Francisco lideraría expansión comercial bajo nueva supervisión, Isabel asumiría la dirección financiera y estratégica, y Daniela dirigiría relaciones institucionales y responsabilidad corporativa. Durante los primeros 2 meses, esta frágil alianza produjo resultados prometedores.
La transparencia forzada reveló tanto problemas como oportunidades que ninguno había visto individualmente. Un proyecto inmobiliario en Querétaro que Alejandro consideraba perdido encontró nueva vida con una reestructuración financiera propuesta por Isabel. La red de contactos de Francisco aseguró un contrato internacional crucial, mientras Daniela comenzó a transformar la fundación familiar en una verdadera fuerza de impacto social, no solo una fachada. Sin embargo, las tensiones subyacentes permanecían. Décadas de rivalidad y desconfianza no se borraban con unas semanas de colaboración forzada. Y pronto, factores externos pondrían a prueba esta frágil unidad. El catalizador vino en forma de una investigación periodística publicada en un respetado diario nacional, exponiendo presuntas irregularidades en contratos gubernamentales obtenidos por Grupo Montero durante la administración anterior. El reportaje, sorprendentemente detallado, mencionaba reuniones privadas, transferencias específicas, nombres y fechas que solo alguien con acceso interno podría conocer. La sospecha inmediata entre los hermanos fue que uno de ellos había filtrado información para debilitar a los demás. Alejandro acusó veladamente a Isabel, quien siempre había criticado esas operaciones. Isabel sospechó de Francisco, cuyos contactos incluían a varios de los periodistas mencionados. Francisco insinuó que podría ser una estrategia de Daniela para justificar una limpieza total de la imagen corporativa. Y Daniela se preguntaba si Alejandro buscaba una crisis que pudiera resolver heroicamente. La confianza, apenas construida, comenzó a desmoronarse. Las reuniones del consejo se volvieron nuevamente tensas, con acusaciones apenas contenidas y alianzas cambiantes. Fue Raúl Medina quien, una vez más, intervino en nombre de don Joaquín. Convocó a los hermanos a una reunión de emergencia donde presentó evidencia sorprendente. La filtración había venido del propio don Joaquín. Su padre sabía que estaba muriendo, explicó Medina. Y decidió que era momento de limpiar algunos aspectos del pasado. Dejó un paquete de información con instrucciones de entregarlo a ciertos periodistas 3 meses después de su muerte, independientemente de cómo ustedes estuvieran manejando la empresa. Los hermanos quedaron atónitos. Su padre, el mismo hombre que había construido un imperio parcialmente basado en esas conexiones políticas cuestionables, había decidido exponerlas. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Daniela, visiblemente conmocionada. Don Joaquín me explicó que quería darles la oportunidad de construir algo más sólido y transparente que lo que él había creado, respondió Medina. Dijo que ustedes no podrían realmente avanzar mientras estuvieran atados a los secretos del pasado. Nos lanzó a los lobos, protestó Francisco. Estas acusaciones podrían destruir el grupo. O podrían ser la oportunidad para transformarlo, sugirió Isabel, sorprendiendo a todos con su respuesta mesurada. De hecho, esto explica por qué me llamó semanas antes de morir, queriendo discutir cambios en el gobierno corporativo que nunca llegamos a implementar. Esta revelación cambió la dinámica entre los hermanos. En lugar de acusarse mutuamente, ahora enfrentaban un desafío común legado por su padre, la oportunidad, o la obligación, de reinventar Grupo Montero. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos para desarrollar una estrategia integral, cooperación completa con las autoridades, separación de operaciones cuestionables, nuevas políticas de cumplimiento estricto, compensación a comunidades afectadas por proyectos pasados, y una reestructuración corporativa que Isabel había diseñado precisamente para tales circunstancias. El costo fue significativo. Varios contratos importantes fueron cancelados, acciones legales contra ex ejecutivos se volvieron necesarias, y el valor de mercado del grupo cayó temporalmente. Pero gradualmente, un nuevo Grupo Montero comenzó a emerger. Más ágil, más transparente, y sorprendentemente, más rentable a largo plazo. 6 meses después de la muerte de don Joaquín, los 4 hermanos celebraban la exitosa conclusión de la reestructuración con una cena privada en la casa de Isabel. Por primera vez en años, la conversación fluía sin la tensión habitual. Compartieron anécdotas de su infancia, recordaron momentos con su madre, fallecida una década atrás, e incluso bromearon sobre las manipulaciones póstumas de su padre. A pesar de todo, reflexionó Alejandro mientras servía coñac para el brindis final, el viejo sabía exactamente lo que hacía. Nos forzó a enfrentar nuestras debilidades y a reconocer nuestras fortalezas complementarias. Y a decidir qué tipo de legado queríamos realmente, añadió Daniela. No solo heredar un imperio,
sino definir qué representaría para la siguiente generación. Isabel, siempre la más analítica, ofreció su perspectiva. Lo que me sorprende es cómo algo que parecía destructivo, dividirnos el control equitativamente, terminó siendo la única estructura que podía salvarnos. Ninguno de nosotros individualmente habría sobrevivido a esta crisis. Francisco, quien había mantenido bajo perfil durante la reestructuración mientras trabajaba discretamente en su propia recuperación de la adicción al juego, levantó su copa, por papá, el manipulador más brillante que conocimos. Y por nosotros, que finalmente aprendimos a ser una familia y no solo competidores. Cuando el año estipulado por don Joaquín llegó a su fin, Raúl Medina y el notario González convocaron una reunión formal para evaluar los resultados. Presentaron un informe detallado sobre la transformación del grupo, nuevas líneas de negocio, gobierno corporativo renovado, indicadores financieros sólidos a pesar de la turbulencia inicial, y un renovado prestigio como empresa ética en un mercado donde eso comenzaba a valorarse. Don Joaquín estaría sorprendido, concluyó Medina. Esperaba que ustedes pudieran salvar el grupo, pero no anticipó que lo transformarían tan profundamente. Según los parámetros establecidos en el fideicomiso, han superado ampliamente las expectativas. El notario González procedió entonces a abrir un último sobrelacrado, instrucciones finales de don Joaquín Montero, a ser reveladas solo si sus hijos demostraban capacidad para colaborar efectivamente. El contenido era inesperado. Don Joaquín revelaba la existencia de activos internacionales significativos que nunca habían sido incluidos en los registros oficiales del grupo. Propiedades en Europa, inversiones en Asia, y cuentas en paraísos fiscales que casi duplicaban el valor conocido de su fortuna. Su padre mantuvo estos activos separados por razones que él consideraba prudentes en su momento, explicó el notario. Pero su deseo final era que ustedes, habiendo demostrado merecer su legado completo, decidieran juntos el destino de estos recursos adicionales. Los hermanos Montero se encontraron así con una nueva prueba, quizás la más significativa. ¿Qué harían con esta riqueza inesperada que nunca había sido declarada apropiadamente? La decisión que tomaron, después de semanas de deliberación, sorprendió incluso a Raúl Medina: crear una estructura completamente separada del grupo empresarial, una fundación internacional controlada conjuntamente por los cuatro, dedicada a causas que cada uno valoraba: educación técnica, recuperación de adicciones, transparencia corporativa y desarrollo comunitario sustentable. Un año después de aquella lluviosa tarde en el Panteón de las Lomas, los cuatro hermanos Montero inauguraban el Centro de Innovación Social Joaquín y Elena Montero, nombrado en honor a sus padres, un ambicioso proyecto que combinaba investigación, incubación de empresas sociales, y programas educativos en una de las zonas más marginadas de la ciudad. Nuestro padre dividió su imperio esperando que lucháramos por unificarlo nuevamente, comentó Daniela durante su discurso inaugural. En cambio, descubrimos que el verdadero legado no estaba en los edificios o las cuentas bancarias, sino en la posibilidad de reimaginar completamente qué significa ser los herederos de la familia Montero. Mientras observaban a jóvenes estudiantes recorriendo las instalaciones del centro, Alejandro se acercó a sus hermanos con una sonrisa nostálgica. ¿Creen que el viejo lo planeó todo así desde el principio? ¿Incluso esto? Imposible, respondió Francisco. Ni siquiera papá podía ser tan astuto. No estoy tan segura, reflexionó Isabel. Siempre dijo que su mayor arrepentimiento era habernos criado en una burbuja de privilegio, alejados de las realidades del país que él conoció en su juventud. Fuera cual fuera la intención original de don Joaquín, el resultado de su controversial decisión de dividir el imperio había sido inesperado para todos. En lugar de fragmentarse hasta la destrucción, el legado Montero se había transformado y expandido en direcciones que el patriarca nunca hubiera imaginado, fundando quizás la primera generación de una dinastía verdaderamente unida. Si esta historia sobre traiciones familiares, secretos ocultos y redención final te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte para recibir más relatos sobre las fascinantes dinámicas de las familias poderosas de México. ¿Conoces algún caso real de empresas familiares divididas por conflictos de herencia? Comparte tu historia en los comentarios. Y recuerda, a veces las mayores fortunas no se miden en pesos, sino en la capacidad de transformar conflictos en oportunidades para un nuevo comienzo.